Para mí es un gusto poder participar en esta reunión y poder compartir con ustedes lo que es la tecnología de la poda, principalmente enfocada como una propuesta, ¿no? Para mitigar las ideas de cambio climático. Y varios se preguntan, ¿y qué tiene que ver la poda con el tema del cambio climático, no? Sin embargo, la poda, como todos ustedes conocen, he visto en los participantes varios expertos en el tema de café, es fundamental trabajar ahora el tema de productividad. Las experiencias que ustedes conocen y que conozco, la poda es una de las prácticas que mejores resultados nos puede dar para reducir costos y aumentar productividad. Entonces, por eso que me parece fundamental trabajar esta propuesta de poda, ¿no? Yo no sé si ustedes, estoy tratando de subir la presentación, pero no he logrado. Yo no sé si ustedes tienen las secciones que subió Paca, si podríamos comenzar con la sección 12. La sección 12, que es la presentación relacionada con el diagnóstico del cafetal. Lamentablemente ha sido para mí complicado estos días, acabo de llegar de Tarapoto, entonces y no he podido subir esta presión hasta este momento. Como ustedes conocen, en Perú, uno de los principales problemas que tenemos a nivel de las fincas es el tema de manejo, ¿no? La baja productividad está relacionada por el tema de manejo. Y ustedes también perfectamente conocen que hay muy poca asistencia técnica que llega a los productores. Han visto en información del Senagro y por las experiencias que la mayoría de ustedes tiene, son muy pocos productores los que están recibiendo un nivel de asistencia técnica. Entonces, creo que tenemos que buscar tecnologías que sean sencillas, que sean prácticas, para que se pueda alcanzar a la mayor cantidad de productores. Desde esta perspectiva, es muy importante definir cómo vamos a hacer la renovación de cafetales mediante la poda. Hay dos opciones para renovar cafetales, ustedes conocen bien. Uno es haciendo una nueva siembra, haciendo la poda. Y las experiencias que conozco, todas son exitosas. He visto la poda selectiva, he visto las diferentes podas que se practican en el Perú. Sin embargo, la mayoría de experiencias que he visto exitosas están relacionadas con la poda sistemática años o la poda sistemática en bloque y que tiene una gran ventaja, ¿no? De ser una poda que sea sencilla, que sea simple y de bajo costo, ¿no? Eso creo que es la razón principal para seleccionar el tipo de poda. Esto está en la más adelante, pero estoy tratando que suba la presentación para hacerlo de manera rápida. Bueno, ya estamos con 26 minutos de retraso, pero espero que si sube la presentación, aunque lo veo complicado, podríamos hacerlo en una hora o 45 minutos. Pero podríamos comenzar con las lecciones como se ha programado. Para mí es fundamental, con el diagnóstico. ¿Sí? Gerardo, disculpa, he subido el Excel que me has enviado, ¿lo estás viendo en pantalla? Sí, perfecto, pero ya, exacto. Gracias. Miren, sí, miren, gracias Paca. Ese Excel que ustedes están viendo en pantalla es el resultado del diagnóstico que se hace del cafetal. De las prácticas que conocemos, tanto en el norte y en el sur, no nos complicamos mucho si hacemos evaluación rápida de la finca,
lotizando, príncipe, pero por cómo está el cultivo, ¿no? Si tenemos un cafetal, que tenemos una finca con varios lotes y vemos que hay lotes que se diferencian unos de otros, entonces hacemos una lotización de la finca y comenzamos a mirar aspectos fundamentales que están relacionados con la productividad. Edad del cafetal, me parece fundamental. Número de plantas, que me parece preponderante. Un poco conocer la historia de la plantación es otro aspecto preponderante para saber cuál ha sido su volumen de producción. También la variedad, ¿no? La susceptibilidad a plagas. Entonces, hacer el diagnóstico del cafetal es una de las tareas iniciales, fundamentales, preponderantes. Subieron aquí el libro de rehabilitación de cafetales para la lectura. Imagino que ustedes leyeron el capítulo 1. Si leyeron el capítulo 1, para mí es el mejor documento que he visto, un diagnóstico de cafetal de manera sistematizada, de manera eficiente. Es una pena, conozco muchísimos técnicos que han recibido este libro, tanto digital como en físico, sin embargo, muy pocos lo están aplicando. Tuve una experiencia con unos compañeros, con Rubén Santibáñez en Selva Central, con Robert Sacaco en Cusco, y hemos puesto en práctica y realmente los resultados son fabulosos cuando uno hace un excelente diagnóstico de la finca. El diagnóstico nos va a decir si nuestro cafetal está para renovar o si nuestro cafetal todavía tiene condiciones para hacer una poda. Por ejemplo, en el gráfico que ustedes pueden ver ahí, la finca, que en este caso es de Rude Figueroa en Laco Llavero, tiene 4 lotes y voy a tratar de aumentar de la pantalla para un poco poder leer, pero tiene 4 lotes y hemos determinado número de plantas, edad de las plantas y de una manera sencilla con el productor hemos determinado cuáles lotes necesita hacer renovación, poda, cuáles lotes tiene que mantenerlos, solamente necesita manejo, no es necesario renovación porque todavía es productivo. Inclusive hemos determinado cuáles lotes ya debería cambiarse, ¿no? Entonces hemos hecho todo un plan. Lamentablemente eso es una hoja de 20 que estaba tratando de colocar participantes, aunque a ver si puedo ver algunos que conozco que han tenido experiencia. Delqui Gutiérrez, por ejemplo, aquí en el norte, ha hecho cientos de hectáreas con este tipo de poda. Y aquí, tanto en Cajamarca, en Amazonas, en San Martín, hay varios cientos de hectáreas con este tipo de poda, pero que comienza en el diagnóstico del cafetal. Para mí es fundamental hacer un buen diagnóstico, que comienza planificando el diagnóstico, que comienza diciendo cuáles van a ser las variables que vamos a evaluar. En la presentación que ustedes tienen subida a la plataforma, hemos indicado cuáles son los factores preponderantes, ¿no? Relacionados con la productividad. Ustedes bien conocen que se puede resumir en 3 aspectos: el material genético, qué tipo de plantas tenemos, cuál es el potencial que tiene cada planta. El otro aspecto fundamental es el aspecto ambiental, es la zona de vida. El cafetal está o no está en la zona de vida, y hay que tomar en cuenta que la zona de vida actualmente está cambiando. Antes era muy común hablar de 1000 a 1800, ¿no? Ahora ya es más común hablar de 1200 a 2200. He encontrado fincas ya inclusive cafetales 2300, 2400. O sea, la zona de vida del café con el cambio climático está variando. En el libro, en la lectura que ustedes han hecho en las primeras páginas, pueden encontrar cuál es la zona de vida del cafetal. Sin embargo, esta zona de vida del cafetal está variando
considerablemente, ¿no? Entonces, cuando uno ha identificado qué es lo que tiene que hacer en el cafetal, lote por lote, y hace el plan, la segunda actividad que viene es hacer el presupuesto. ¿Cuánto me va a costar hacer esta renovación, esta renovación por poda de mi cafetal? Y tenemos que hacer esto juntamente con el productor, juntamente con el administrador de la finca, para que el administrador de la finca, para que el productor, el pequeño productor, si es con pequeños productores, esté enterado de cuánto va a costar y ver si tiene o no tiene posibilidad de hacer esta actividad. Porque podemos embarcarle en una actividad, podemos emocionarlo al productor que va a hacer una renovación, que va a tener mayor productividad, pero si no tiene los recursos para completar todas las actividades que se requieren, sería difícil. Entonces, cuando uno tiene ya, le estaba diciendo en este tema del diagnóstico, antes, estoy regresando un poquito antes, cuando uno tiene este tema del diagnóstico y dice, tengo la variedad correspondiente, tengo el número de plantas adecuados, estoy en la zona de vida, conozco las otras prácticas que son fundamentales, o sea, el manejo, la fertilización, los deshiervos oportunos, el control fitosanitario, que son todos los aspectos relacionados para el tema de productividad, uno puede comenzar a planificar su propuesta de cómo va a hacer la poda. Creo que esta parte del diagnóstico, en el libro que lo escribió Susana Schuller con la experiencia de varios compañeros que trabajaron principalmente con un proyecto de Volcafé en Selva Central, pero también han participado otros colegas de otras regiones. Está muy detallado de cómo hacer este diagnóstico. Si comenzáramos a llevar a la práctica, realmente podríamos tener excelente resultado y muy bien definido en el libro todos los pasos a seguir hasta lograr sistematizar la información del diagnóstico. Como le venía diciendo, cuando uno tiene ya definida la propuesta de la poda, quiero recalcar que viene el tema de hacer el presupuesto. Y el presupuesto no solamente está relacionado con la poda, el presupuesto está relacionado con las diferentes actividades que tiene que hacer el productor. La poda, como ustedes conocen, apenas es una parte de todo lo que es la producción, de todo lo que se llama desarrollar la empresa cafetalera sostenible, que tiene que ver con la fertilización, tiene que ver con la inversión para el control de plagas y enfermedades, que tiene que ver con un desmalezamiento oportuno. Entonces, una de las cosas que uno tiene que estar consciente es que la poda solamente es una práctica para lograr la productividad. Entonces, ahí nuestros costos están relacionados con poda, con fertilización, con prevención de plagas y enfermedades, con cosechas oportunas y todas las otras prácticas de post cosecha que ustedes conocen. Entonces, ese costeo es fundamental y presentarlo al productor. Entonces, aquí terminaría un poco tanto el diagnóstico, la planificación hacia adelante y el presupuesto hasta quizás llegar a hacer un estado de pérdidas y ganancias. Hasta ahí llegaría el tema de la primera parte cuando uno está haciendo el diagnóstico. Diagnóstico en campo, la planificación y el presupuesto. Bueno, dentro de la currículum ustedes vieron que estaban preguntando cuáles son las principales herramientas. Ustedes conocen bien que para el tema de poda va a depender mucho del tamaño de la finca, va a depender mucho de la capacidad del productor para conseguir equipos. Yo he visto hacer podas excelentes con machete. Hay productores que solo utilizando machete hacen una excelente poda. Hay otros productores que, especialmente estoy refiriendo a la poda alta, ¿no? A la poda alta que no requiere tantas condiciones, ¿no?
Sin embargo, también uno puede tener, si ya tiene más áreas, si estamos hablando de 3, 4, 5 hectáreas, muy bien se puede recurrir a una motosierra. Eso facilita tremendamente el trabajo de poda, pero también podemos recurrir a tijeras podadoras, especialmente las tijeras podadoras de 2 manos. Alguna gente que hace todavía la poda de descope o la poda selectiva, todavía utiliza la poda de una mano, ¿no? Para mí son las 4 o 5 herramientas principales que tiene que tener. Para mí lo trascendente es que elija la herramienta adecuada y que se adapte más a las condiciones del mismo productor. Un aspecto fundamental que consideramos dentro de las buenas prácticas es la limpieza que deben tener las herramientas después de terminado la actividad, y otro aspecto preponderante a nivel de la seguridad ocupacional es tener los equipos necesarios, el productor o la persona que está haciendo la actividad, tener mameluco, tener botas, tener guantes, tener protector de la vista, inclusive casco. Para mí es fundamental tener los equipos pertinentes. En el PPT que se les ha puesto aquí en la plataforma, ustedes muy bien pueden identificar los equipos, ¿no?, que se requieren para protección. Eso un poco sería este tema de las herramientas necesarias. Y yo creo que pasaríamos un poco a discutir, a conversar o a presentar en este caso el tema de las opciones de poda. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero en Rainforest Alliance y otras instituciones, como el caso de algunas empresas como Volcafé, y ahí el que lidera esta propuesta es Álvaro Llobet, y que justamente envié también a PACA un manual, el Mancafé, que me gustaría que ustedes puedan leerlo, que lo hizo en el 2005. De ahí se origina esta propuesta de la poda cíclica alta. Allí en esa propuesta que tenemos con Rainforest, Volcafé y otras instituciones, estamos apostando por un tipo de poda, la poda sistemática alta. ¿Por qué estamos apostando por la poda sistemática alta y no estamos haciendo por la tirazada, no estamos apostando por la poda selectiva? Estamos apostando por esta poda por el tema de costos. Con la poda sistemática alta se reduce costos. Además, porque es una poda sencilla y simple. Hemos visto aumentar productividades hasta 40, 60 quintales con fertilización, por supuesto, ¿no? Inclusive algunos logran mayor productividad con este tipo de poda. ¿Qué es lo que se logra con la poda sistemática alta? Que está relacionada con la variedad, que está relacionada con la altura sobre el nivel del mar, donde está la finca, para hacer el corte. Esta poda tiene la ventaja de que nos reduce jornales considerablemente. Hemos tenido algunas experiencias, especialmente en Selva Central y en Cusco. Hemos logrado reducir, por ejemplo, de la poda tradicional que se hace, la poda selectiva, que en general se usa hasta 12 jornales para poda y para deschuponado, se ha logrado reducir a 6 jornales, por ejemplo, con la poda sistemática alta. En deshiervos se ha logrado reducir de 36 a 18 jornales. En fertilización, ya si usamos drench, se reduce mucho más el tema de mano de obra y de costos en fertilización. Y por supuesto, con mayor productividad, la cosecha es mucho más eficiente, por lo tanto, se reduce costos. Esa es la gran ventaja de hacer esta poda cíclica alta. Y con muy buenos resultados. He visto fincas en San Martín, he visto fincas en Amazonas, he visto fincas en Cajamarca, en Junín, en Cusco y en Villarrica, hasta los productores de nivel medio y alto en área,
están aplicando esta poda, ¿no? Entonces, yo me quedaría, por lo menos hasta ese nivel, conversando este tema de la poda, que eran los tres puntos que yo quería tocar rápidamente, sabiendo que no he podido subir el PPT, no subió por, no sé cuál fue la razón. Sin embargo, si hubieran alguna pregunta, estaría yo apto para conversar. También tengo algunos colegas conectados y que muy bien podrían dar opiniones. Más bien me gustaría, si algunos de ustedes que están participando, saber qué ha sido su experiencia con la poda cíclica, porque la poda cíclica la hemos difundido por varios lugares y hay varias fincas con excelentes resultados. Sin embargo, he visto también alguna resistencia, en especial de algunos técnicos, más que de productores. Si hubiera algún comentario sería muy interesante. Por lo general estamos recomendando la poda sistemática en ciclo de 3 años, más que la poda sistemática en ciclo de 6. Y cuando hacemos la poda sistemática en ciclo de años, cuando yo recuerdo en una experiencia que estoy aquí en Payapeña, fue fabuloso porque en esta experiencia hicimos cuando se sacó la primera fila, se cortó a 80 centímetros con catimor, las filas laterales comenzaron a tener una superproducción. Cuando hace la poda, esta poda sistemática a 80 centímetros, que se llama una poda sin perdón porque se tiene que cortar plantas, todas las plantas, buenas, malas como estén, entra más aire, entra más sol, por lo tanto, se mejoran, ¿no?, las condiciones para tener una mayor productividad. Inclusive recuerdo que el productor en la finca estaba poniendo puntales porque las plantas laterales comenzaron a cargar considerablemente. Y hemos tenido algunas experiencias complicadas porque nosotros queríamos terminar el ciclo de 3 años. Sin embargo, varios productores, cuando hicimos la segunda fila y el cafetal se veía fabuloso, ya no quisieron hacer la tercera fila. ¿Qué es lo que se busca con esta poda sistemática? Lo que se busca con esta poda sistemática es uniformizar la cosecha, uniformizar las prácticas, reducir los problemas al productor, no estar preocupado permanentemente de cómo esté el cafetal, hacer una planificación en el tiempo y dedicar el menor tiempo hacia la finca. Las experiencias que he visto, especialmente en Costa Rica, estoy visitando algunas fincas en Alajuela, en Heredia, y más o menos utilizan un jornal por 10 hectáreas en fincas grandes, 60 hectáreas manejadas con 6 personas. He visto también en Villarrica, en fincas más o menos de 100 hectáreas con productores grandes, igual, reduciendo manejando 5 o 6 hectáreas, ¿no? Entonces, realmente el tema de fondo es cómo reducimos el número de jornales en la finca. Porque como ustedes conocen, uno de los problemas que hay ahora en los cafetales es mano de obra. Por las actividades que hay en diferentes otras actividades, en algunos casos más rentables o más cerca de la vivienda de la gente que antes iba a trabajar. He visto en varias regiones que no hay mano de obra disponible para la cosecha. Entonces, lo que se tiene que hacer es reducir, no tener tanta área, sino más bien concentrar la cosecha en una sola área. Cuando concentramos la cosecha, también la gente que trabaja por lata se ve favorecida y está disponible a trabajar en fincas de alta productividad, que es otra de las razones para para hacer la poda para mejorar productividad. He visto también fincas un poco preocupantes cuando llega la gente a trabajar. Primero mira si hay o no hay cosecha. Si ve que no va a haber mucha cosecha, si ve que la finca está en baja producción, no quieren cosechar. Eso es un poco lamentable. Sin embargo,
Cuando hay una buena producción, la gente cosecha. Miren, están visualizando ustedes el Mancafé. Este manual lo hizo Álvaro Llobet en el 2005 y un poco ahí está la teoría de cómo hacer una finca como una empresa sostenible. En este manual ustedes pueden leer desde cómo instalar una plantación hasta hacer el tema de la propuesta del manejo de tejidos, que eso es lo correcto cuando hablamos de poda, manejo de tejidos. Inclusive tiene un área de todo lo que es sostenibilidad relacionada con el tema de viviendas, con el tema de salud. Les sugiero que puedan leer este manual, el Mancafé. Está en la plataforma de otra institución. Y muy bien, yo creo que ustedes podrían manejar fincas tomando algunas referencias de este documento. En un tiempo no estaba disponible este documento, pero ahora está en la plataforma de SAI, de una institución, entonces de ahí pueden también bajarlo. Y ahora lo pasé a Paca para que pueda subirlo a la plataforma. Si sigues pasando, Paca, podemos llegar hasta la parte de la poda, que es el otro capítulo, y podríamos mirar la propuesta que tiene para hacer café. Solamente para información de ustedes, en Perú Álvaro Llobet viene 3 veces al año a asesorar a una empresa reconocida y he visto muy buenos resultados tanto en San Martín como en Cajamarca principalmente. Ahí está, bueno, ya pasaste acá, pero ahí en este tercer capítulo están todo el tema de la poda, y él habla de dos tipos de ciclos. Habla del ciclo de 3 años, pero también habla del ciclo de 4 años. Particularmente me quedo con el ciclo de 3 años porque ordena mejor la finca. En el ciclo de 4 años, yo he visto ciclo de 6 años, por ejemplo, en Guatemala, y la finca en el quinto y sexto año ya llega totalmente agotada el tejido, porque se incrementa la productividad y realmente en el quinto y sexto año la productividad en promedio baja. Cuando uno hace ciclos de 3 años, la productividad puede subir o bajar no más de 5 o 10% al año. Entonces la producción se mantiene estable. Gerardo, hay algunas participaciones que están haciendo los alumnos que tú lo puedes ver debajo de la presentación, hay un chat. Entonces, tú puedes ir leyendo las consultas de los alumnos e ir respondiendo en el transcurso de tu presentación. Sí. José Luis, justamente en Villarrica se inició esta experiencia de la poda cíclica alta. La poda cíclica alta, para los que no, sistemática alta, para los que no están muy adiestrados o no han visto la lectura, se hace por hileras. Se hace por hileras y se comienza con la primera hilera, se dejan 2 y luego se hace la tercera hilera. Es el ciclo de 3 y en 3 años se ha podado toda la finca. Lo que se busca es uniformizar cosecha, tener tejido nuevo permanentemente. Entonces, ¿cuándo se hace la poda? La poda se hace inmediatamente, debería ser inmediatamente terminada la raspa. Inclusive encontré a un productor aquí en Jaén, en Santa Rosa, que me decía, mire, yo todavía no he terminado la cosecha, pero yo voy a hacer la poda porque la poda tenemos que hacerlo tal fecha. Si no se hace esa fecha, ya pasa el tiempo. Hizo una poda en bloque de una finca que estaba muy, muy mal. Realmente fue fabulosa el resultado que se tuvo. Con respecto a cuándo iniciar la poda, a partir del 4.º año. Eso es lo que recomienda Llobet. O sea, el tercer año tienes tu máxima cosecha y tú comienzas en el 4.º año a hacer tu primera fila. Y así hacer
y ahí en Villarrica hay varios productores. Elena Contreras hizo la poda cíclica alta desde el 2010, 2008. En el 2010 ya tenía toda su finca con poda, las 43 hectáreas con poda cíclica alta. Entonces, y sus rendimientos fueron bastante buenos, ¿no? Yo creo que es una de las fincas que más he visitado y es muy interesante, ¿no? Cuando ya comienzas a hacer la poda, realmente la productividad no baja, la productividad se mantiene. Como están ahí viendo en la pantalla que están dando, yo creo que son las otras prácticas, ¿no? Que se tienen que hacer como parte, ¿no? De la productividad. Mucha gente cree que el tema central es poda. La poda es solo una parte en este tema de la productividad. Para el tema de la productividad, la poda es, yo diría, la columna vertebral, porque es la calidad de tejido que tengamos, de eso depende un poco la productividad. Si tenemos tejido bastante malo, posiblemente la poda va a dar resultados, pero no en las condiciones que quisiéramos. Aunque también es cierto, tuvimos una experiencia en Perené, podamos una finca de variedad típica, totalmente paloteada. En 3 años estaba recuperada la finca. O sea, tampoco no es cierto que si tiene solo tallos ya no va a haber producción. Sí logramos recuperar fincas. Con la poda cíclica alta, el nivel de mortandad a nivel de plantas podadas se reduce a cero. A diferencia que cuando uno trabaja con poda con soca de 30 a 40 centímetros, que puedes alcanzar 5 o 10% de mortalidad. Robert Masifuen, ¿algún comentario? ¿Cómo está la poda? ¿Cómo está el trabajo en San Martín? La preocupación con la mano de obra, ¿cuál es la relación, la poda y la mano de obra? Lo que hemos visto en general, fincas por ejemplo, tienen 5 hectáreas y cosechan 100 quintales, 20 quintales por hectárea. Uno puede lograr esos 100 quintales con 2 hectáreas y media. Por lo tanto, en una de 15, 20 quintales, un cosechador hace 5 latas, mientras que en una finca de 30, de 35, 40 quintales, un cosechador fácilmente hace 10 latas. Por lo tanto, una persona es mucho más eficiente, ¿no? en la cosecha y no necesitamos más gente. Se puede reducir a la mitad la necesidad de personal para cosechar. Se hace mucho más eficiente, ¿no? Esa es un poco la razón de hacer esta poda sistemática alta. Y la poda sistemática alta, una vez que uno le enseña a un productor, lo puede hacer con facilidad. A diferencia de la poda selectiva, que muchas veces el productor no quiere cortar una rama o no sabe cuál rama cortarla, no selecciona bien la rama, o corta demasiado o corta muy pocas. Con esta poda sistemática alta, si es consciente el productor, lo corta a 70, 80, a 1 metro, dependiendo la variedad y la altura. Y la verdad que lo va a hacer siempre, porque los resultados son visibles. Elmer Dávila, en un caserío que se llama Ejido, en el distrito de Santa Rosa, en la provincia de Jaén, él comenzó haciendo 3 plantas y luego hizo 50 y luego ya hizo finca y él fue promotor y han llegado a su finca
más de 1000 personas a mirar cómo ha logrado incrementar la productividad con la poda sistemática alta, ¿no? Y nosotros también hemos promovido visitas a su finca porque es una de las fincas más exitosas, ¿no? En cuanto a poda, aquí en Jaén, pero también he visto en productores de Aprocasi, productores de varias cooperativas implementando esta poda cíclica alta por los resultados que tienen, ¿no? Proyecto que dirigió Delqui hace unos años atrás, hicieron más de 1000 hectáreas con poda alta, tanto en ciclo de 3 años como podas en bloque. Eh, Miren, lo que se busca, uno tiene que mirar la planta, o sea, cuánto tiempo, cuántas veces puedo podar una planta. Creo que esa es la pregunta que hace. Nosotros estamos pensando que una planta puede durar 20 años, pero también puede ser 15 años. La propuesta que hacemos de planificación en la finca es que anualmente se renueve el 5%. El 5% del área que uno tiene, si yo tengo 2 hectáreas, yo debería renovar 1000 metros cada año. De esta manera, en 20 años, ya he renovado todo mi cafetal. Entonces, esa es un poco la respuesta a la pregunta, Hugo. Y si es que yo quiero hacer ciclo de 20 años, pero también alguna gente piensa que su planta puede durar solamente 15 años. Entonces tiene que renovar 8% del área. Y así, lo que se trata es planificar en el tiempo el cafetal. Uno no va a esperar que la planta tenga 20 años para recién comenzar a ver qué hace. Entonces, lo ideal en la planificación de la finca, uno tiene que incluir la renovación total, ¿no? Y botar toda la planta, toda la zona, tiene que estar libre. Entonces, eso sería el 5% del área si su ciclo va a ser 20 años, u 8% si su ciclo va a ser 15 años. Hugo, ¿está de acuerdo? ¿Se entendió? Con gusto, Hugo. Escribe, Delki, no te detengas. Algunas sugerencias, información sobre manejo de tejidos hay bastante. Yo creo que deberíamos seguir motivando a conocer buenas experiencias relacionadas con poda. Sí, y te creo, Delki, que puedes lograr, se puede lograr. Yo he conocido una sola experiencia de un productor de tener café de 100 años en producción. O sea, 23 años, todavía faltan 77 para que la alcances. No me cabe la menor duda, Delki, que se puede lograr productividad. Cuando me refería a lo de Guatemala, que en el ciclo de 6 años estaba mal, en sí el tejido también, como también tú conoces genéticamente, el café también tiene un periodo, ¿no?, que se puede agotar la planta, ¿no? Pero y quiero repetir, va a depender del material genético que tengas. No todas las plantas te van a responder igual.
Es posible que algunas plantas, de acuerdo al tipo de material genético, puedan caer la productividad en menor tiempo. Y definitivamente no hay recetas. Decir 15 años, 20 años son sugerencias, pero lo real es cuando uno va evaluando año a año cómo está su plantación. Para mí es fundamental otros aspectos que es el tema de la conservación de suelos, ¿no? Pero creo que tenemos que comenzar a mirar, y eso lo van a ver en algún otro curso, todos los riesgos a los que nos vamos a enfrentar con el cambio climático. Lo que hoy es, no sabemos si mañana va a ser. Esa es una preocupación. Lo que estamos hablando ahora es un poco lo que conocemos hoy. Sin embargo, en algunos casos tenemos que trabajar en la adaptación, en otros casos tenemos que ajustar el sistema, quizás cambiar variedades, y en algunos casos lamentablemente tenemos que transformar la finca, ya no será más café. Entonces, tenemos que hacer nuestra planificación cada año pensando en cómo en cómo está la producción cada año. Y me gustó mucho tu comentario, Delki, de 23 años, ciclo de 6, 100 quintales. Y una sugerencia que haría Delki es que puedas promover pasantías. Contigo, ¿cuántas pasantías hemos hecho a fincas de alta productividad? Muchas, decenas de pasantías. Y qué bueno para los que están en el chat y no conocen a Delki, por favor, comuníquense con él, conversen con él. Es un técnico de primer nivel. He tenido la suerte de salir muchas veces a fincas con él y ver cambios de fincas. Le dio mucha fuerza. Eh, sí, totalmente estoy de acuerdo, Delki. Depende del material genético, es lo que estaba diciendo. Y es correcto, depende del hoyo, pero más que del hoyo, depende de la calidad del suelo. Si tu suelo es pobre, si tu suelo ya no tiene horizonte orgánico y solamente tienes horizonte A, o en algunos casos que he visto ya están en horizonte B, definitivamente lo que tienes que hacer es tener un excelente hoyo y una gran cantidad de materia orgánica. Si no, el hoyo nomás no es solo. Y totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí estamos hablando de poda, pero si estuviéramos hablando de fertilización, yo comenzaría haciendo una evaluación de las propiedades físicas, de las propiedades químicas y biológicas del suelo. Y cuando uno hace ese tipo de evaluación, comenzando con una calicata, recién va a saber uno cuál debe ser el tamaño del hoyo. Tengo ahora la suerte de estar haciendo finca y hoy estoy experimentando con hoyos de 60 en suelos pésimos, pero poniendo alta cantidad de materia orgánica. Entonces, yo creo que también es un reto para productores Delki, cómo lograr 100 quintales con la menor cantidad de plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa experiencia que tienes sería fabulosa que muchas más gentes conozcan. Sí, justamente para mí, yo siempre hablo de Delki porque lo llevé a Selva Central a un taller con Álvaro Llobet y fue uno de los pocos técnicos que replicó la propuesta en Jaén y San Ignacio. No, no, Delki, queremos personas así como tú, porque también he facilitado la presencia de cientos de técnicos a los talleres de Álvaro Llobet y es una pena. Muy pocos han hecho lo que has hecho tú y también otros técnicos como Rubén Santibáñez, como Robert Sacaco y varios más, ¿no?
Juan Antonio, sí, pues es muy, muy correcto, ¿no? Y el tejido va a depender no solamente de la poda, pues va a depender de la fertilidad del suelo, ¿no? Lamentablemente los suelos cada vez se empobrecen por temas de erosión, por temas de lavado. Pero si tenemos un buen programa de conservación de suelos, si comenzamos a utilizar coberturas, eh, como hemos escuchado de varios, por ejemplo el Centrosema, estoy comenzando a usar Centrosema, Canavalia y Kutsu para cacao. Realmente los suelos con cobertura son mucho más productivos. Y va a depender mucho de eso, ¿no? De cuánta fertilidad tenga, ¿no? El suelo. Yo pienso que deberíamos modificar, deberíamos hacer, Delki, yo pienso que deberíamos pensar cómo hacemos 3.000 kilos con 1.000 plantas. ¿Cómo se puede hacer? Eso lo vi en Barro Negro, creo que se llama, aquí de la Coipa, más arriba. Un productor cosecha una lata de café cerezo de una planta, de un Borbón, creo que era, o un Típica, que está frente a su casa, y tenía cantidad de materia orgánica. O sea, 3 kilos por planta. Si uno hiciera 1.000 plantas, tiene fácilmente 60 quintales en 1.000 plantas. Por lo tanto, reducimos jornales para deshiervos, reducimos jornales para hacer la plantación, y ahí sí yo trabajaría con hoyos de un poco más de profundidad y también un poco más anchos, ¿no? Para lograr, bueno, para hacer un suelo sumamente fértil, ¿no? Imitando un poco al bosque. Sí, todavía yo veo que el programa de renovación de cafetales, donde estás tú, donde está Robert y otros más que están aquí, sí, todavía siguen con esa propuesta de 5.000 plantas por hectárea. Yo estaría invitándoles a que comiencen a probar menos plantas con mayor productividad. Y de verdad, con los pocos que estuvieron acá en la presentación, fue un gusto compartir, y estoy siempre apto para seguir dialogando y conversando. Algunos conocen mi correo electrónico, es gmedina@ra.org, y yo con mucho gusto puedo seguir conversando con ustedes. 2,5 por 2,5 si son variedades de porte alto. Sí, Delki, yo he visto 20.000 plantas por hectárea. Yo he visto en Brasil sembrando también café al boleo. En Mococa, conocí una finca de ese nivel. El tema grande es la capacidad de manejo que tiene que tener el productor para cuando tú tienes 10.000 plantas por hectárea. Los que han visitado Colombia y los que han escuchado Colombia, Colombia tiene sus propuestas de 5.000, 7.000 y 10.000 plantas por hectárea. Mi punto es que deberíamos tener cada vez menos plantas y tener más productividad por planta. O sea, ya no deberíamos estar mirando nuestros rendimientos por hectárea. Así como en cacao, que estamos hablando de índice de planta, índice de mazorca, índice de grano, deberíamos comenzar a trabajar también esos criterios para café. ¿Y por qué estoy hablando de 1.000 plantas? Porque necesitamos reducir áreas por temas de mano de obra y aumentar productividad. Y también porque necesitamos tener mayor cantidad de árboles sembrados en las fincas.
Entonces, reemplazar áreas de café por árboles creo que es fundamental en toda esta tarea que tenemos que tener de adaptación al cambio climático. Y del que no me llamaría la atención, o sea, tener 10.000 plantas a esa densidad, ¿no? Vas a tener verdaderas barreras, eh, van a estar pegadas unos a otros las plantas y dependiendo, no, se va a llenar, se va a llenar, yo tengo fotos de ese tipo de distanciamientos y si no tienes un super manejo, va a depender de lo que de la variedad que estés sembrando. Si no tienes un super manejo, si tienes un tipo catimor que sembrarías por menos de arroya, pero vas a tener cantidad de ojo de pollo que va a ser un problema también bastante fuerte. Sí, cuando siembras alta densidad Delki en las fincas que estaba en Brasil, abajo no se ve nada, es negro, no hay nada. Bueno, pero viste una experiencia de Yoneto Lima en Mococa y él tiene la tecnología de no hacer nada, siembra el café y cosecha. Ni siquiera aplica nada, ¿no? Y cosecha, no cosecha mucho, cosecha 20 quintales por hectárea, pero no hace absolutamente nada, solo cosechar. Pero es una tecnología que no la recomendaría. Principalmente yo no recomendaría altas densidades en cualquier agricultor. Así como en cacao no recomiendo altas densidades en pequeños productores porque se convierte en un lío grande para el manejo. En café tampoco no recomendaría para pequeños productores altas densidades. Yo más bien pensaría en cómo bajar densidades, tener menos área. Se sembró el típica 3x3, ¿no? 1100 plantas, inclusive se llenaba, ¿no? Sí, porque no había poda. Entonces, variedades de porte alto fácilmente de 2,5 por 2,5 sería una buena densidad. eh, el que preguntó sobre densidad de plantas. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias Delki, gracias Juan Antonio, Juan Huber Suta y José Luis Solano. Fue un gusto conversar con ustedes, Hugo y Juan Antonio. Hasta la próxima.